Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Quiero hablarles el día de hoy sobre el tema convencidos de pecado. Jesús está hablando con sus discípulos, se está despidiendo de ellos y les está diciendo que es necesario, diga conmigo, es necesario que Él se vaya, porque a Él irse va a venir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice esta porción, que nos va a convencer, mire, del pecado que hay en el interior del hombre. El pecado tiene una raíz y tiene un fruto. Y a veces nosotros nos la pasamos peleando con el fruto y no atacamos la raíz. ¿Ha visto usted en estos tiempos de lluvia qué pronto crece el pasto? Ni ha terminado usted de limpiarse el sudor de haber cortado el pasto, voltea a ver y ya otra vez el pasto está arriba, ¿verdad que sí? Arranca usted la maleza lo que puede. Cuando usted ataca la raíz del pecado, entonces el pecado no vuelve a brotar. Pero cuando el pecado solo es atendido en el fruto, cuando usted solo se preocupa por el fruto, entonces es ahí cuando viene un problema. Nosotros a veces pecamos y el pecado nos da una consecuencia y la gente se la vive peleando con la consecuencia. La gente se la vive queriendo generar a veces, perdóneme la palabra, pero un poquito de lástima o mucha lástima por la consecuencia y no va a la raíz. Entonces nosotros tenemos que poder saber que cuando el Espíritu de Dios va a hablar con nosotros, no es hacia el fruto, sino a la raíz, a la consecuencia. Si dice amén conmigo. Sin el Espíritu Santo, anote bien esto, no se puede estar convencido de pecado. Se puede vivir una vida religiosa de condenación, de juicio, pero el único que da convicción de pecado es el Espíritu de Dios. Hay gente que se siente culpable por su pecado, pero no arrepentido. El arrepentimiento da un fruto, y ¿sabe qué? El arrepentimiento es un giro, ¿verdad? En sentido contrario hacia el lugar donde yo iba a pecar. Entonces hay personas que el día de hoy están en su consecuencia. Su consecuencia los tiene postrados en una enfermedad o en la cama de un hospital o en un problema familiar. Y ahí en su consecuencia, ahí quieren arreglar solo la consecuencia y dicen: Señor, yo no quiero esta enfermedad, yo no quiero este problema, yo no quiero esta dificultad en mi casa. Pero no van a la raíz, al origen del pecado. Si dice amén conmigo. La palabra de Dios es clara y dice que el que se aparta del pecado, el que se aparta, no solo es decir: Señor, ¿cómo sufro por este problema que tengo? Cuando llega la dificultad, cuando viene la consecuencia, no queremos la consecuencia. Pero escúchenme bien, la consecuencia solo es el fruto de una raíz que hay. De una raíz que hay en su corazón. Y si usted no atiende la raíz del pecado, hermano, usted puede quitar esos frutos, irlos a tirar lo más lejos que usted pueda, y cuando regresa ya está otra vez el fruto. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces nosotros tenemos que saber que el Espíritu de Dios, la labor del Espíritu de Dios en nuestra vida es la convicción de pecado. Si el hombre no está convencido de su pecado, entonces el hombre no va a buscar arrepentimiento. El hombre, a veces le vuelvo a insistir, ¿verdad? Puede ser consciente. El hombre se siente culpable de su pecado, pero eso no significa que vayas a arrepentirte y a dejarlo. Una persona que va y que comete algo malo, hace algo malo, el día de mañana está sentado en la orilla de su cama con una gran culpa sobre sus hombros, sobre su alma, pensando y diciendo: ¿por qué estoy destruyendo mi vida de esta manera? Pero al levantarse de ahí, lo más probable es que vaya a pecar otra vez. ¿Cuántos hombres le han dicho a su esposa: nunca más lo vuelvo a hacer? Ni has terminado la frase y ya estás haciéndolo de nuevo. ¿Cuántas mujeres, cuántos hijos le han dicho a sus padres: ahora sí te pido perdón, nunca más lo voy a volver a hacer? No has terminado la frase y ya estás haciéndolo de nuevo.
te dura una semana, te duran 2 semanas, te duran unos cuantos días. Tu culpa te dura un momento. Cuando tú estás en la línea, en la orilla, ¿verdad?, de la vida y la muerte, ahí todos nos queremos arrepentir. Algunos tienen esa oportunidad y regresan de esa orilla, otros no. Se le acabó su oportunidad y su siguiente paso es perder su vida. Y pasó desperdiciando su vida en un montón de cosas incorrectas. La religión adoctrina con juicio, pero el Espíritu de Dios te guía a una vida de gracia. Cuando tú quieres solucionar el problema de tus pecados a través del juicio, del señalamiento, por eso es que yo le he dicho a usted, ¿verdad?, que hay gente que le gusta así, que la golpeen con vara, ¿verdad? No le gusta que lo guíen con un cayado, sino que lo golpeen con una vara. Y que le digan, eres lo peor y te vas a ir al infierno, y entonces por culpa se quieren arrepentir de sus pecados. Y dicen, no quiero pecar porque no quiero perder mi lugar en la iglesia. No quiero pecar porque no quiero perder mi lugar en el servicio, en el ministerio, en la alabanza, en el liderazgo. Cuando en realidad debe de ser una convicción de parte del Espíritu de Dios. Si dice amén conmigo. No quiero pecar porque el Espíritu de Dios está en mí y el ser espiritual que habita en mí es santo. El Espíritu Santo es el único que puede traer convicción de pecado al hombre. Cuando tú tienes una oración, una relación con el Espíritu de Dios, Él te convence de que lo que tú estás haciendo está mal. Y el día de mañana te dicen, ¿por qué ya no vienes a la fiesta? ¿Por qué ya no tomas? ¿Ya te lo prohibió tu pastor? No, cuando hay una convicción en tu corazón, nadie te ha dicho que lo dejes de hacer. Tú solito dices, yo ya no puedo seguir haciendo esto. Yo ya no puedo estar diciendo malas palabras, ya no puedo estar maldiciendo cada vez que algo malo me pasa. Y dejas entonces de decir malas palabras, de decir groserías, y es una convicción que hay en tu corazón. Si dice amén conmigo. Mire, hay personas con las que nos sentamos y estamos hablando con ellos y aconsejándoles 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ya lo fueron a visitar, ya oró el pastor, ya oraron, un montón de personas han pasado por ahí y sigue igual de sinvergüenza. Hasta que el Espíritu de Dios viene y tiene un encuentro con él, entonces hay una convicción genuina. Y la persona viene y dice, ya, hasta aquí. ¿Por qué dice ya hasta aquí? Porque el Espíritu de Dios le está poniendo esa convicción. Y escúcheme bien y anótelo, algo que le he enseñado muchas veces: el cambio es intencional. No te va a caer del cielo. Si usted viene a la iglesia para que aquí en su lugar le caigan polvitos mágicos y usted ya cambie y deje el pecado, debe de ser intencional. Amén. Cuando tú comienzas a cambiar, lo más probable es que cuando intentes cambiar te vuelvas a caer. Vuelves otra vez a portarte bien, te vuelvas a caer. Vuelves otra vez a portarte bien, te vuelvas a caer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguirte levantando cada vez que te caigas y volverlo a intentar. Aunque de repente no te va a faltar aquella persona que te diga, ya ves, ni cambias. Eres la misma, eres el mismo. ¿Para qué vas a la iglesia? Tú no cambias. El cambio, es un proceso. No es, hermanos, un suceso de un momento para otro. Y ya, ¿verdad? Se chasquearon los dedos en el cielo y ahora ya tenemos una persona que vivió 40, 50 años de una manera apartada de Dios, y de un día para otro esa persona ya no tiene ningún error y es perfecto. Lo más probable es que tengamos errores, somos imperfectos, y de eso mucha gente se toma para decir, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque ahí todos son estos, porque ahí son hipócritas, porque yo conozco a ese hermano, esa hermana, y es mi vecino, y es esto y lo otro, etcétera, etcétera. La razón para venir a la iglesia no es porque el que está a tu lado es perfecto, es porque el Cristo en el que creemos, Él es perfecto. Jesús es el perfecto. Nosotros venimos a la iglesia no por las personas, y sé que ahorita todos dicen amén, pero el día de mañana que ven a uno cometer un error, en vez de ayudarlo, lo juzgan, ¿verdad? Declaran un juicio, lo condenan o dicen, ya no voy a la iglesia. Como si la iglesia es la culpable. Si dice amén todavía. El Espíritu de Dios es el que trae esa convicción al corazón del hombre. La importancia de que nosotros, ¿verdad?, de que pudiera el Espíritu Santo venir, la vemos ahí en el verso 7. Léalo conmigo en la pantalla. Dice, yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, lo enviaré. Jesús prometió enviar al Espíritu de Dios, y el que está ahora con nosotros, con el pueblo del Señor, es su Espíritu.
Fue difícil para los discípulos entender esto, decir, bueno, hemos dependido de Jesús durante 3 años y medio, porque ahora nos dice que ya se va y que nos va a dejar y que va a venir otro. ¿Quién va a venir? ¿Quién de nosotros 12 va a tomar su lugar? Pudieron pensar algunos. ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el que va a venir? Y una de las cosas muy importantes que la Biblia dice que a Jesús lo seguían aproximadamente unos 500 personas. Pero el día que estaban todos orando unánimes y que el Espíritu Santo vino, no habían 500, habían 120. Porque siempre hay gente que se desespera, que no tiene, ¿verdad?, paciencia para esperar la promesa de Dios, sino que dice, pues no pasa nada, yo mejor ya me voy. No sucede nada, yo me voy. Cuando lo que el Señor quiere es que podamos esperar pacientemente. Me motivan sus amenes. La paciencia nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, ¿verdad?, el milagro para allá. Como le decía la semana pasada, mire, de aquí a 10 pasos usted tiene la oportunidad para buscar de Dios. En el primer paso usted ni se acuerda de Dios. En el segundo paso menos ora. En el tercero tampoco. Ya llevas varias semanas sin buscar de Dios, sin orar. Cuando ya estás en el paso 9 y ya sabes que tienes el problema encima, ahora quieres la promesa. Ahora quieres el milagro. Quieres el milagro cuando estás desesperado. Por eso es que no generamos, ¿verdad?, esa paciencia que necesitamos para recibir lo que Dios nos ha prometido. Si dice amén conmigo. Después, mire, de que Jesús derramó su sangre en el Calvario para nuestra salvación, ahora el Espíritu Santo nos guía para vivir, ¿verdad?, en esta vida de salvación. Acompáñeme ahí en su Biblia al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Jesús estaba en la tierra, Él habitaba, ¿verdad?, con sus discípulos. Pero el Espíritu Santo no habita con los discípulos, habita adentro de los discípulos. Entonces Jesús vino de manera, dice la Biblia, que se despojó de su gloria y tomó forma de hombre para estar y habitar entre nosotros. Y Él estaba con los discípulos, Él estaba a la par. Jesús estaba en un solo lugar. ¿Sí dice amén conmigo? Pero Él sabía que después, mire, decenas, ¿verdad?, cientos de miles y millones de personas alrededor del mundo iban a creer en Él y necesitaban a alguien que estuviera con todas esas personas. Y el que hace esa labor es el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Pero mire, muchas veces el corazón en el que entra el Espíritu de Dios. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, ni nosotros conocemos nuestro propio corazón. ¿Sí se ha dado cuenta que muchas veces usted de corazón, de manera honesta, usted dice, nunca más lo vuelvo a hacer? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo volvemos a hacer. ¿Fuimos deshonestos? No, estamos siendo honestos, pero no conocemos la debilidad muchas veces de nuestro corazón. No conocemos la fortaleza de nuestro corazón. Tenemos un desafío, un reto por delante y lo podemos lograr y nos damos por vencidos sin intentarlo, sin esforzarnos. Por eso dice la Biblia que el corazón muchas veces nos engaña, no lo conocemos. El único que lo conoce es el Espíritu de Dios y Él te va a ayudar de la manera correcta, de la manera que necesitas. Mire, lo segundo que quiero enseñarles, que el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado. Ahí mismo en nuestro texto base, el verso 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, no vamos a poder nosotros experimentar la salvación. La palabra de Dios es clara en esto. El que cree y el que se arrepienta alcanza salvación. El que solo cree y vive sin arrepentirse no va a poder alcanzar salvación. Hay muchísimos creyentes, muchos creyentes. Hay gente que no se congrega, que no viene a la iglesia. Hay gente que ha agarrado, ¿verdad?, pues ahora la nueva moda cristiana de andarse congregando en su casa. Están en su cama acostados con el desayuno, en pijama, ¿verdad?, ahí medios encuerados, y piensan que eso es agradable o un culto o adoración a Dios.
¿Sabe para qué se ha hecho una iglesia en línea? Para aquel que por condición de salud no puede congregarse, para aquel que por condición de trabajo no puede congregarse. Para eso se ha hecho esto, pero no para que aquel que puede hacerlo lo tome como excusa y diga, no, yo mejor me quedo, ¿verdad? En casa. Si dice amén conmigo. El único que convence el corazón del hombre de pecado es el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que tener claro esto en nuestro corazón. Cuando una persona cree en el Señor, pero no está arrepentida, ¿sabe qué es lo que vive esa persona haciendo? Tratando de lavar su culpa. Hay personas que dicen, bueno, yo me porto mal, pero le doy de comer al pobre. Yo me porto mal, pero ayudo a mis papás, pero hago esto, lo otro. Y con tus buenas obras quieres justificar tu vida de pecado. Entonces, sí, no voy a la iglesia, pero tampoco me porto mal con mi mamá o con mi papá. Entonces, las buenas obras van a dar van a dar buenos frutos, pero las malas obras también van a dar malos frutos. Entonces, nosotros tenemos que saber que el único que puede liberar, hermano, nuestra vida del pecado es el Espíritu de Dios. El único que te puede convencer de que tú estás mal. Hermana, hermano, usted que es papá y que ya no sabe qué hacer con ese cabezón de hijo que tiene o esa cabezona de hija que tiene, ¿sabe qué? Doble sus rodillas y pídale al Espíritu de Dios que haga un milagro en su vida. ¿Me motivan sus amenes? Ay, pastor, ya no sé qué hacer. Doble sus rodillas y dígale, Espíritu Santo, tu palabra dice, mira, Él es el que convence el corazón del hombre de todo pecado. Y Él es el que lo va a convencer. ¿Cuántas veces intentaron convencerte a ti y nadie lo logró? Te dijeron, no te cases con ese loco. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Irte a casar con ese loco. No te cases con esa loca. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Irte a... Ay, pastor, ore por mi loca. Pues tu loco, usted la escogió, ¿verdad? ¿A nosotros qué? Sí dice amén todavía. El único que te convence de lo que está incorrecto es el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En tu corazón. Usted lo llama corazonada. Mire, usted le pasa algo malo y dice, yo sabía que no tenía que ir ahí, hasta tuve la corazonada. No, no es corazonada. Amén. Sino que el Espíritu de Dios está en ti y te advierte de las cosas malas que hay delante de ti, que tú no las puedes ver, que tú no las puedes percibir. El Espíritu de Dios te advierte de las malas decisiones. Estás delante de una mala decisión y sientes un gran miedo, un gran escalofrío por dentro, una voz que te dice, corre, huye de aquí, no te quedes aquí. Y te haces el valiente y ahí te quedas. Y ya después cuando vienen, vuelvo a repetir, las consecuencias. Ahora decimos, no, yo no quiero eso. Son sus consecuencias. Me motivan sus amenes. Ahora cuando ya está, ¿verdad? El pecado ya dio su fruto. ¿Cuál es el fruto del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la felicidad. Te va a ir bien pecando. ¿Cuál es el final del pecado? La muerte. Ese es claro lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo te va a pagar tu pecado? Ese pecado que tanto cuidas, que tanto proteges, que ocultas, que te peleas con los demás y les dices, esa es mi vida y con ella hago lo que yo quiera. ¿Cómo te va a pagar ese pecado? Con muerte. Así que lo que mejor nos conviene es tomar la decisión de decir no. Buscar de parte del Señor su fuerza, porque ¿sabe qué? El pecado no se arraiga en tu fortaleza. Si tú no tienes ningún problema con tomarte una cerveza, el pecado no te va a decir, tómate una cerveza. Pero si esa es tu debilidad, ¿qué crees que te va a decir una y otra vez tu tentación? Tómate una cerveza. ¿Tienes un problema? Tómate una cerveza. ¿No tienes problema? Vamos a celebrar. Tómate una cerveza. ¿Está ahorita todo tranquilo? Tómate una cerveza. ¿Está ahorita la cosa turbia? Tómate una cerveza. Y así cada uno con su tentación. Entonces, ¿cuál es tu tentación? Tu tentación es que siempre andas, ¿verdad?, teniendo relaciones sexuales ilícitas fuera de matrimonio. ¿Tienes problemas? Te lo mereces. ¿No tienes problema? ¿Todo está bien? Vamos a celebrar. Y ese es siempre cómo funciona el pecado en el corazón del hombre, cómo funciona el pecado en la vida del hombre.
nosotros tenemos que aprender. Mire lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 15. Léalo aquí en la pantalla. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus ¿qué? A ver, voltee a ver por favor detenidamente este pasaje. Y dice que la ley ya no está escrita en tablas, ya no está escrita en rollos. ¿Dónde está ahora la ley? En mi corazón. Ahora, ¿cómo la ley ahora yo la puedo saber, la puedo conocer? Dice que esta misma es la que me acusa. Escúcheme bien, nadie sabía lo que era pecado hasta que la ley vino, dice el apóstol Pablo. Mire, fíjese bien, hace unos años atrás escuché, ¿verdad?, una historia de un pastor en un retiro de pastores y la apliqué con mis hijos. ¿Y sabe qué? Funciona a calidad. El pastor dice que tiene 3 hijos y entonces llamó a su oficina en la iglesia a su hija, la mayor, y que le dijo: mira, en este cajón hay un chocolate, pero no lo pueden agarrar ahorita. Y se fue. Y después entraron los 3 hijos. Y dice él que salió de su oficina y se fue ahí en la iglesia al cuartito donde están, ¿verdad?, las pantallas de las cámaras de vigilancia, y empezó a ver por la cámara qué hacían sus hijos. 2 andaban felizmente jugando, despreocupados, pero una estaba muy nerviosa, volteando a ver a dónde cree usted, al cajón donde estaba el chocolate. Y cada vez se acercaba más y se acercaba más. Dice el pastor que vio que abrió el cajón y lo volvió a cerrar y no lo tocó, ¿verdad? Y vio que estaba el chocolate, se volvió a ir, se sentó en una silla y solo estaba mirando el cajón. No jugaba, no se divertía como los otros 2. Los otros 2 no sabían que estaba prohibido tomar algo de ese cajón. Por eso andaban felizmente jugando. Pero la que sí lo sabía no se aguantó la tentación. Dice el pastor que cuando él dijo: ya la torturé mucho, ya sufrió, voy a ir para darle el chocolate, él se salió del cuartito. Cuando abre su oficina, la niña estaba con el chocolate en la mano comiéndoselo. Y el pastor dice: si yo no le hubiera dicho a ella, el chocolate era para ellos, si yo no le hubiera dicho a ella que había una ley sobre ese chocolate que era no tocarlo, ella no hubiera tenido ningún problema. Yo le he dicho a usted, ¿cómo termina la historia de la humanidad en Génesis? Dice la Biblia que todo el que fue escrito en el libro de la vida se le dio a comer del fruto del árbol de la vida. Todo aquel que su nombre se encontró escrito se le dio a comer del árbol del fruto de la vida. Al final ese fruto era para nosotros. Pero Adán y Eva se adelantaron. Al final Dios quiere que tú tengas una vida, que tú en tu vida, tengas una pareja, un matrimonio y tengas relaciones sexuales. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Ponerte la tentación de que te adelantes antes de. Al final son cosas que están guardadas en el cajón de Dios, si usted lo quiere ver así, y son para nosotros, pero tienes que esperar el tiempo y el momento de Dios, porque luego vienen las consecuencias, y cuando las consecuencias vienen ya no las queremos. Pero escúcheme bien, no importa cuánto la quieras tú, ¿verdad?, deshacer de ella, es tuya. ¿Ha visto usted esas caricaturas donde un personaje intenta deshacerse de otro, lo tira lejos y cuando voltea a ver ya lo tiene otra vez pegado? Así son las consecuencias de tu pecado. Llora, haz tu berrinche, enójate con Dios, maldice a Dios, vete de la iglesia, haz lo que tú quieras, pero ni aún así te vas a despojar de tu consecuencia. Porque cuando la consecuencia viene nos hacemos la víctima ahora y decimos: ¿por qué, Dios mío, a mí? Dios no te lo mandó, Dios no lo dio, Dios no lo puso ahí. Dice la Biblia: de Dios no viene nada malo, no procede nada malo. Si dice amén conmigo. Quien se aprovecha de estos momentos de debilidad es el enemigo, el diablo, que ve estos momentos de debilidad en nuestra vida y entonces trae consecuencias, ¿verdad?, incorrectas. Pero mire lo que dice el versículo 9 de Juan que leíamos al inicio. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado no permite creer en Cristo. Hermano, si tú estás ahorita en pecado, ¿sabes por qué te cuesta orar? Porque simple y sencillamente no tienes fe en ese momento.
Todo el que está, ¿verdad?, apartado de pecado, ora con una convicción de que dice: yo sé que Dios va a hacer el milagro. No sé cómo, no lo entiendo, pero sé que Dios lo va a hacer. Pero cuando tú estás en pecado, dejas de creer. A ver, vamos a la iglesia. Va el otro domingo. El otro domingo seguro vamos, ahorita no. Dejas de creer. Vamos a leer la Biblia. No sé dónde la dejé usted. No sé dónde la dejé. Entonces, vamos, ¿verdad?, a la iglesia. Es que cree que me van a venir a visitar unos parientes. Dejas de creer. Pero cuando tú te apartas del pecado, como lo dice la palabra aquí, hay una convicción y una fe en ti. Me motivan sus amenes. Y los demás no le entienden y te dicen: bueno, ¿por qué tú nunca faltas a la oración? ¿Por qué oras todos los días? ¿Por qué cada vez que te pasa algo dices gracias a Dios, dices gloria a Dios? Hasta en tu trabajo todos, ¿verdad?, están ahí en reunión y todos dicen: vamos a hacer esto. ¿Están de acuerdo, compañeros? Y tú dices: amén. Ay, perdón, sí, compañeros. Y hasta se te sale el amén donde no debes. Sí dice amén. Mire, ahorita no se le sale y ahorita sí debía. Entonces nosotros tenemos que, por favor, aprender que el pecado daña y afecta nuestra fe. Lo primero que va a dañar el pecado en tu vida, hermano, es tu fe. Y cuando tu fe no es muy importante, ni te das cuenta. Ni te das cuenta. Simple y sencillamente, antes venías a servir, a tocar al Señor con gozo, con alegría. Ahora nada más vienes porque sí. Y estás a 2 pasos o a 1 paso de dejar tu ministerio. O estás a 1 paso de dejar tu vida cristiana. O estás a 1 paso de apartarte de los caminos del Señor. Cuando tú vives en pecado, te es fácil abandonar tu matrimonio, abandonar tu casa. Te es muy fácil simple y sencillamente decir: ya no quiero seguir esforzándome en este matrimonio, con estos hijos. Ya no quiero estar en la casa de mi papá o de mi mamá. Cuando tú empiezas a vivir en pecado, piensas que lo mejor que te puede pasar es lo que estás viviendo ahorita. Entonces, y aprendes a dejar, ¿verdad?, las cosas que son buenas para ti. Lo primero, escúcheme bien, que va a hacer el pecado no es darte problemas. Tú puedes pecar y parece que todo se te está componiendo. Estás pecando y te acaban de dar trabajo. Estás pecando y te acabas de encontrar un hombre, una mujer que te dice que te ama y que te quiere. Estás pecando y parece que las cosas van bien. Porque lo primero que el pecado hace no es lastimarte o dañarte. Lo primero que el pecado hace es alejarte de Dios. Alejarte de Dios. Y tú piensas que no necesitas a Dios, porque aparentemente todo va bien. Todo va bien. Entonces yo pensaba antes que si me alejaba de Dios las cosas me iban a salir mal. Me alejé de Dios y las cosas siguen bien. Y empiezas a dejar de creer. ¿Cómo se debilita un cristiano? Dejando de creer. Si dice amén conmigo. Entonces lo primero que va a hacer el pecado, hermanos, es apartar tu corazón de tu fe y poder unir más tu corazón a tu pecado. ¿Cuándo va a venir el precio del pecado? Y esto se lo he enseñado siempre: cuando tengas algo de valor. Si ahorita tu vida, con todo respeto se lo digo, no tienes nada que valga, no vale nada tu vida ahorita, ¿qué te va a cobrar el pecado? Pero espérate que tengas un hijo, que tengas una hija, y que estés dispuesto a dar tu vida por ese hijo, por esa hija, y que ahora tengas algo de valor. Espérate tener un matrimonio, espérate tener tu propio negocio, lo que es tuyo. Y entonces de repente todos aquellos años de pecado que parece que no pasaba nada, ahora te los cobran en una sola factura. Y dices: ¿y ahora? Ahora, cuando más estaba bien con el Señor, cuando más le servía, cuando no faltaba los domingos a la iglesia, ¿ahora qué está pasando? Porque te están cobrando la factura. Porque escúcheme bien, el pecado trae condenación y consecuencias. El que peca y no se arrepiente va a vivir una vida apartada y separada de Dios en el infierno. Pero aquí en vida va a vivir las consecuencias de ese pecado. El que peca
y se arrepiente y se aparta del pecado, se libra de la condenación. Ya no vamos a ir al infierno, ya no vamos a vivir una eternidad sin Cristo, pero las consecuencias las vamos a pagar. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? No se equivoquen, nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso el hombre va a cosechar. Venir a Cristo no significa que ya te burlaste de toda tu vida pasada de pecado, porque hay gente que así me lo ha dicho. ¿Sabe por qué me cuesta a mí creer? Dice en la iglesia cristiana, porque ustedes predican que yo puedo ser el peor por muchos años, hacer un montón de cosas malas, y ya solo vengo a la iglesia, hago una oración y ahora ya soy el mejor y el más bueno y el más santo. Nunca hemos predicado eso. No sé a dónde te predicaron eso, pero no es así. Si dice amén conmigo, las consecuencias las vamos a pagar. Y le vuelvo a repetir, si ahorita mi vida no vale nada, el pecado no tiene nada que cobrarme. Pero el día que tengo un hijo y tenga algo de valor, ahí es cuando me pasan la factura. Y ahora yo oro, yo peleo, yo hago todo lo que yo quiera. Pero es que hay derechos legales, espirituales, los cuales no puedo anular solo porque llore y porque grite y porque me enoje contra Dios. Si dice amén conmigo, entonces la palabra de Dios, mire, aquí es bastante clara. Mire lo que dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de la vida que llevamos, esté correcta o esté incorrecta. El único que puede hablar a tu corazón es el Espíritu de Dios. Nuestros problemas son interiores. Si tuviéramos de manera exterior de liberarnos de nuestros problemas son interiores. ¿Y sabe qué? No hay aparato médico que tenga acceso al alma del hombre. No hay aún terapia de usted quiere, de terapeutas o de psicología, lo que usted quiera, que pueda tener acceso al alma del hombre. El único que puede tener acceso al alma del hombre es el Espíritu de Dios. Y si usted no deja que el Espíritu de Dios obre en su vida, usted va a vivir siempre peleando y creyendo que tiene la razón, y nunca va a poder convencerse de su pecado. Hay gente, ¿verdad?, que dice: bueno, sí, yo soy borracho, soy drogadicto, soy esto, soy lo otro, pero a mi familia no le falta comida, yo proveo para la casa, yo trabajo mucho, me levanto desde temprano y me acuesto tarde. Y piensan que por tener el buen hábito del trabajo ya son buenas personas. Si dice amén conmigo. Y no es así. Nosotros tenemos que poder dejar que el Espíritu de Dios, mire, obre en nuestro interior. Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire lo que dice: toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y más adelante, Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que yo dedique tiempo, mire, a leer la Biblia, a leer la Escritura, esto me ayuda. Como usted no se lo imagina. Hay mucha gente que no sabe que es espiritual su exceso de sueño cada vez que quiere leer la Biblia. Tienes muchos problemas en tu interior y ya no sabes qué hacer. Pero cuando agarras la Biblia y a través de la palabra el Señor dice que va a llegar hasta tu alma, hasta tus huesos, va a discernir tu espíritu, tus pensamientos, en ese momento no lo entiendes. Tú puedes estar 3, 4 de la mañana viendo internet, viendo Netflix, lo que usted quiere, y no le da sueño, pero solo agarras la palabra de Dios y el espíritu que está teniendo influencia en tu interior empieza a generar en ti cansancio, empieza a generar en ti tristeza, empieza a generar en ti muchas cosas que te hacen concluir y decir: mejor me voy a dormir. ¿Cuántos años de cristiano llevas? ¿Cuántas veces has leído completa la Biblia? Una vez. No tienes idea
la gran bendición que es para el cristiano la palabra de Dios, leerla y meditar en ella. En las próximas semanas, escúcheme bien, cuando pasemos estas 24 horas de oración, vamos a tener 24 horas para leer la Biblia aquí. Y cada uno va a agarrar un turno de 1 hora o de media hora. Y usted se va a parar aquí con su Biblia y va a comenzar a leer y a edificar. ¿Sabe qué? Participe en ello, porque esto le va a hacer un gran bien a nuestra vida. Si dice amén con nosotros. Si yo voy al médico, el médico me dice: tómate este medicamento y esto te va a ayudar, me lo tomo con mucha confianza. Pero cuando voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice: perdona para que tu alma descanse y esté en paz, me cuesta creerlo. Ponemos más nuestra confianza en ello. Si yo voy al médico, el médico me dice: te quedan 6 meses de vida, regresas completamente deprimido y en shock a tu casa. Pero si tú abres la Biblia y la Biblia dice que Jesús te va a dar vida eterna si confías en Él, dice: ay, qué bonito dice la Biblia usted. Y no crees. Tienes más convicción en lo que está a tu alrededor que en lo que hay en tu interior. Si dice amén conmigo. Tenemos, mire, que creerle más al Señor. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 36 en adelante. Léalo conmigo. Mire: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron ¿de qué? Todos se compungieron ¿de qué? Cuando tú estás sentado escuchando la palabra de Dios y algo comienza a pasar en tu corazón, mire, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno. Pastor, yo me arrepentí de mis pecados hace años. ¿Ya se bautizó? No sé todavía, como que estoy esperando así que el Señor me confirme, que el Señor me hable. Como que estoy esperando una señal. Dice: arrepiéntete y bautízate. Si dice amén todavía. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera predicación, mire, de Pedro, su punto principal fue a llevar a la gente a que tenían que ser conscientes de su vida de pecado. El día de hoy la gente se ofende si le hablamos a su pecado. Ahora, fíjese bien, usted ama mucho a su hijo o a su hija. Cuando alguien dice algo malo de su hijo o de su hija, usted se ofende. Usted trae así un carro todo destartalado, una super carcacha, hasta usted mismo le dice carcacha. Pero si viene otro fulano de tal y le dice carcacha a su carcacha, usted se ofende. Si alguien le critica a su perro huesudo que no le da de comer y dice: ese perro no le dan de comer, se ofende. Pero usted hasta huesos lo llama, su perro es el nombre que le puso. Entonces nos ofendemos cuando alguien ataca algo que amamos. Cuando tú amas tu pecado, cuando alguien te dice: necesitas dejar de portarte mal, te ofendes. El que se ofende cuando le dicen algo de su pecado es porque ama su pecado, y por eso lo cuida y lo protege, y por eso lo viste de justificaciones y de muchas cosas más para no querer soltar su pecado. Dice: ya sé que estoy mal, pero ama su pecado, y por eso es que lo protege y lo cuida. Pero la palabra de Dios dice, como lo leíamos hace un momento, que tenemos que amar a Jesús, no a nuestro pecado. Si dice amén conmigo.